puedas hablarle a tu iglesia. Señor, que tu palabra cobre vida y que así llegue a los corazones que lo necesitan. Reconocemos nuestras limitaciones humanas, pero también reconocemos tu poder, que en medio de la debilidad se perfecciona. Quédate con nosotros, Señor. Háblanos, es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y apenas estamos en esta introducción del libro en realidad. Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 13 en adelante. La palabra de Dios nos dice: en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, si usted ha venido siguiendo estos estudios del libro de Apocalipsis, se habrá dado cuenta que básicamente la visión que nos es descrita en este capítulo 1, como se lo dije, iba de lo externo a lo interno. Lo externo que está en esta visión que Juan está viendo, en este éxtasis que Juan está teniendo, es que él ve 7 menoraj, lo que aquí se traduce como candelabro de oro. Y decíamos que esas 7 menoraj representan a las 7 iglesias a las que va dirigida esta gran carta que nosotros conocemos como Apocalipsis de Jesucristo. Ahora, en el centro de esas 7 menoraj se hace una descripción acerca de Jesucristo. Y eso básicamente revela que el libro de Apocalipsis tiene como centro a la persona de Jesús. Las iglesias que son simbolizadas por las menoraj están alrededor, pero en el centro de las iglesias está la persona de Jesús. Y se ha hecho una descripción en el versículo 12 que leímos acerca de su vestimenta. Se dice que en medio de los candelabros, versículo 13, estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Cuando acá
Juan está diciendo semejante al Hijo del Hombre, lo está haciendo en un sentido técnico en referencia a la visión que también Daniel tuvo en su libro profético. Porque básicamente se menciona que en la visión donde estaba el anciano de días, vio a uno que se acercaba al trono semejante a un hijo de hombre. Entonces la relación que Juan quiere establecer es que al que está viendo en realidad es aquel a quien se manifestó en el libro del profeta Daniel. Pero decíamos que su vestido, que dice que era una túnica larga que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, describe básicamente dos realidades. La primera realidad es su condición de realeza, es decir, el que se presenta en medio de las menoraj es un rey, pero como lo vamos a ver más adelante, no es un rey cualquiera, sino que es un rey que tiene acceso sobre la vida y sobre la muerte, como se nos va a decir más adelante. Y por otra parte, la descripción del vestido largo hace también una referencia al sacerdocio de Jesús, es decir, que Él es sumo sacerdote. Una vez que se ha establecido esto coloca básicamente al Señor Jesús no solo como el centro de la adoración de la iglesia, sino como también el centro de la mediación cristiana. Es decir, que si Jesús está en el centro de las 7 menoraj, Él es el centro de la adoración de la iglesia. Él es el que sostiene a la iglesia, pero también Él es el que media a favor de la iglesia. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana anterior. Ahora, más adelante, hermanos, a partir del versículo 14, se va a hacer una descripción séptuple de una caracterización de lo que Juan vio en Jesús. Y vamos a ver, hermanos, esa caracterización séptuple. Hemos dicho que en el libro de Apocalipsis la numerología tiene un sentido específico porque desea transmitir un mensaje entendible para los oyentes. Y note que digo que es para los oyentes porque recuerde que estas cartas circulaban entre las iglesias, pero era el pastor principal, por decirlo de alguna manera, el que se encargaba de leer la carta a la iglesia en un día de culto normal. Vemos entonces esa descripción séptuple que se nos menciona. En el versículo 14 se dice: su cabellera lucía blanca como la lana. Eso es lo primero. Lo segundo, ojos resplandecientes como llama de fuego. Lo tercero, sus pies parecían bronce al rojo vivo. Lo cuarto, su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Quinto, habla de su mano derecha que tenía 7 estrellas. 6, de su boca salía una aguda espada. Y 7, su rostro era como el sol que brillaba en todo su esplendor. Entonces vea que se está haciendo una referencia a 7 elementos. El número 7 en la Biblia habla de perfección, de plenitud, de divinidad. Entonces nosotros podemos entender que si Jesús está en el centro de las menoraj, es porque Él es sacerdote, Él es sumo sacerdote. Pero también, aparte de ser sumo sacerdote, está en el centro de la iglesia porque Él es Dios. Es decir, que la referencia al número 7 especifica que la naturaleza que sostiene a la iglesia es una naturaleza divina, y por lo tanto es el Señor el que tiene
cuidado perfecto de estas 7 menorá, que también simbolizan la plenitud de la iglesia. Ahí nosotros, hermanos y hermanas, veíamos entonces lo importante que la iglesia esté siendo sostenida, no en una filosofía, no en una creencia, no en un hombre, sino que en el Señor. Y es el Señor el que está en medio de la iglesia. Así es que en este momento, por ejemplo, el centro de esta reunión es el Señor Jesús, que se pasea por medio de su Santo Espíritu en este lugar. Él es el centro de esta reunión, y por lo tanto debe de existir en nosotros una reverencia hacia el Señor. Y dice la Biblia en el versículo 14, vamos a ir entrando a cada una de estas características. Verso 14: su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. En el griego, lo que dice al hablar acerca de una descripción de la blancura, está hablando, hermanos, de una blancura resplandeciente, porque para nosotros el color blanco sobre la cabeza es sinónimo de vejez. Pero en realidad la descripción parte de un hecho, y es que su cabello era blanco, pero un blanco resplandeciente. El blanco, en la cabellera blanca, no es síntoma de vejez en la Biblia, sino que es síntoma o reflejo más bien de sabiduría y de gloria. Por eso es que se hace una referencia doble al cabello del Señor. Se dice que lucía blanca como la lana, blanca, dice también, como la nieve. Es decir, es una sabiduría, pero no cualquiera, sino una sabiduría resplandeciente o gloriosa. Por eso es que se hace un doble énfasis. Si hay algo entonces, hermanos, que sostiene a la iglesia, no es la filosofía humana, sino la sabiduría de Dios, que para el mundo, como dice también la Escritura, es la locura del evangelio. Porque el que Dios se haya manifestado en la forma de Jesús, que Dios se haya manifestado en el Hijo, en medio nuestro, es lo que también se ha dicho que es la locura de la cruz. Porque a través de su muerte Él logró la vida. Pero ¿cómo va a ser eso, que a través de la muerte se logra la vida? ¿Cómo va a ser que a través del dolor se consigue la felicidad? Eso, hermanos, solamente puede ser explicado a partir de que la sabiduría de Dios es superior a los pensamientos del hombre. Y en Jesús la sabiduría se hizo vida andando. Cuando en el Evangelio de Juan se nos dice que en el principio era el verbo, lo que ahí se traduce, hermanos, como verbo o palabra, en realidad en el griego es logos. Y logos tiene que ver con sabiduría, con conocimiento. Por eso es que hemos dicho que la máxima revelación de Dios para los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la sabiduría de Dios. Entonces Jesús sostiene a la iglesia con su sabiduría. También se dice en la parte final del versículo 14: sus ojos resplandecían como llama de fuego. El símbolo del fuego tiene una característica, y es que es iluminador y revelador. El fuego, hermanos y hermanas, tiene esa virtud que ilumina en medio de la oscuridad, pero también revela cualquier tipo de consistencia de cualquier material. Si por ejemplo usted echa papel al fuego, inmediatamente el papel arderá.
Si usted, por ejemplo, echa madera al fuego, también la madera arderá, porque el fuego sacará en evidencia la consistencia, o va a revelar la consistencia de los materiales que se acercan a él. Pero también el fuego puede revelar a los metales, a los diamantes, a las piedras preciosas. El fuego tiene la capacidad de revelar la consistencia de cualquier persona. Significa esto, hermanos y hermanas, que a través de las miradas, a través de la mirada del Señor Jesús, Él sabe de qué material estamos hechos. Y eso significa que no hay nada oculto que nosotros podamos esconder de la vista de Dios. Él sabe, por un lado, lo que hay en nuestro ser, lo que los hombres no ven. Pero también Él conoce la motivación de nuestras obras, es decir, la consistencia de nuestro carácter. Entonces vea, hermanos y hermanas, que el Señor Jesús no se le escapa nada. Todo está a la vista de Él, y por eso es que se describe en sus ojos como llama de fuego. Nosotros, hermanos, podemos tener una apreciación de las personas y probablemente podamos decir: esta persona es un buen cristiano, aquella mujer es una buena cristiana. Pero seguramente porque nosotros, al igual que Samuel, nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que pueden ver nuestros ojos humanos. Pero ante la mirada del Señor, Él conoce y revela lo que hay en el corazón, en la motivación más profunda de nuestro ser. Ya le dije a usted que en este momento que la iglesia está reunida acá, el Señor Jesús se anda paseando por medio de su Santo Espíritu. Y Él sabe cuál es la motivación por la cual usted está en este lugar. Él sabe si su deseo es simplemente el de venir a marcar tarjeta. Él sabe si su motivación es simplemente venir a cumplir una cuota religiosa. O Él sabe si su corazón auténticamente está sediento de su presencia. Yo espero que sea lo último. Al verlos aquí a ustedes, yo digo: es una iglesia sedienta de la presencia de Dios. Pero eso en realidad solamente el Señor lo sabe. Así que, hermanos y hermanas, ante la mirada del Señor no hay nada oculto. Eso también nos debe de alentar a nosotros, porque también Él va a revelar las cosas buenas que hay dentro de nosotros, las cosas que Él ha hecho en nosotros. También se dice, hermanos y hermanas, en el versículo 15: sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Lo primero que se dice ahí en el versículo 15, que sus pies parecían bronce al rojo vivo. En esta época el bronce era un metal que se utilizaba específicamente para la elaboración de herramientas o de armas. Y aquí, hermanos, cabe también la oportunidad para hacer una reflexión entre la estatua que Nabucodonosor soñó y que dice que sus pies eran una mezcla de barro cocido y de hierro, es decir, no eran consistentes. Sus pies no eran consistentes y por lo tanto todo lo que estaba encima de ella, por muy metal precioso que fuera, se iba a caer. Pero en este caso, Juan está viendo que los pies del Señor eran de bronce. Es decir, que si hay algo que garantiza la estabilidad de la iglesia, porque es el Señor el que está al centro de las menorá, es que Él
tiene cuidado de ella, es decir, Él la sostiene. Por eso es que también otras reflexiones a partir de la persona del Señor es que también Él es la piedra que desecharon los edificadores, la piedra del ángulo. Entonces, ahora que el Señor está siendo descrito por Juan de Patmos con pies semejantes o que parecían al bronce, reflejan también otra verdad. Y es que esos pies están listos no solo para sostener a la iglesia y defenderla, sino que también para aplastar en juicio al malvado. Entonces vea, el bronce para la iglesia es estabilidad, es seguridad, es protección, porque Él sostiene a la iglesia. Pero los perversos y los malvados que se oponen a la iglesia están frente al pie aplastante del Señor, que es capaz de llevar a cualquier incrédulo al lagar de su ira. Entonces, hermanos y hermanas, por eso es que se dice que eran bronce al rojo vivo en un horno. Ve entonces que la descripción que se hace del Señor es que el Señor está listo para hacer juicio. Pero vea lo interesante, el Señor hará juicio comenzando con su iglesia. Antes de desencadenar el juicio del Apocalipsis con los malvados, sus ojos como llama de fuego tendrán que examinar primero a las 7 iglesias, para que examinando a las 7 iglesias el Señor pueda hacer un juicio, comenzando por su iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, si esta noche nuestros corazones fueran pesados, así como ocurrió en el libro de Daniel, cuando sobre en el encalado de la pared apareció aquella pared que dijo, que había escrito Mene Mene Tekel Uparsin. Hoy también se escribe sobre la iglesia una misma frase, y es que las obras de nosotros serán pesadas y juzgadas. Dios comenzará juzgando a su iglesia. Él comenzará a revelar qué es lo que nos motiva para estar de su lado. Y eso lo vamos a ver en las 7 cartas del Apocalipsis. Ahora, dice que su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Hay que recordar que en el siglo I no había un sonido más fuerte como el de la trompeta o el de la catarata, porque hay que recordar que pues no existían tecnologías de amplificación del sonido como las tenemos ahora. Pero ahora que Juan está diciendo como el estruendo de una catarata, acá en nuestro país, hermanos, no hay cataratas así tan grandes, pero hay cataratas en el mundo que literalmente, hermanos, son ensordecedoras. Es decir, usted puede estar viendo cómo la catarata está cayendo y usted quiere quizá comunicarse con la persona que está a su lado y la persona no le oye, porque el estruendo del agua que va rompiendo hacia el precipicio es tan fuerte que no le permite hablar. El sentido de que ahora Juan esté diciendo que su voz es tan fuerte como el estruendo de una catarata, describe que ante el juicio de Dios nosotros no podemos excusarnos delante de Él. Eso habla, número 1, de su autoridad, que es una voz fuerte.
pero también describe el hecho que ante Dios no nos podemos excusar, es decir, Él no nos permite hablar, Él no nos permite excusarnos. El Señor no oirá cualquier excusa que podamos poner ante un juicio que Él pueda hacer. Significa, hermanos y hermanas, que ante la voz potente de nuestro Dios enmudezca toda la tierra, porque el soberano, el Rey de los reyes de la tierra, va a hablar. Nosotros, hermanos, se nos ha dicho que, por ejemplo, si estamos frente a un dignatario, debemos de guardar silencio. Lo mismo deberíamos de hacer frente a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está siendo dada, nosotros debemos de guardar silencio. Ese silencio tiene que ver con una sintonía de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta, para escuchar lo que Dios quiere decir. Porque es una voz fuerte que nos va a dejar sin ninguna excusa. Entonces, hermanos y hermanas, habla de una voz de autoridad. Porque así como la catarata no se frena para hacer estruendo, como dice ahí, así también la voz de Dios, hermanos y hermanas, cuando Dios habla, hay que quedarse callado. Cuando Dios habla, que enmudezca toda la tierra, porque no es cualquier fulano el que va a hablar, es el Señor de señores el que va a hablar. Entonces ve el respeto que se le da a la palabra. Dice más, en su mano derecha tenía 7 estrellas. En el versículo 20, hermanos, el mismo Señor va a dar una explicación de quiénes son esas 7 estrellas. Y adelantémonos al verso 20. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son ángeles, los ángeles, dice. La palabra que se traduce ahí por ángel es la palabra mensajero. Ángelos del griego puede traducirse como ángel, pero también puede traducirse como mensajero. Entonces, cuando ahí en el versículo 20 se está refiriendo a ángeles, no se está refiriendo a seres angelicales. Porque ¿qué sentido tenía el que Jesús le hablara a Juan de Patmos para comunicarle un mensaje a seres angelicales espirituales? No tiene sentido. Porque vamos a ver en las cartas, hermanos y hermanas, a las 7 cartas que se dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Entonces, ¿cómo un ser humano le va a escribir a un ángel que es espiritual? No tiene sentido. El énfasis del pasaje es que estos ángeles en realidad son los líderes de cada una de estas iglesias, porque los ministros del evangelio son mensajeros del Dios vivo. Entonces, en la revisión que el Señor Jesucristo hará de su iglesia, el juicio comienza primero con los líderes de la iglesia, porque son ellos los que deben de ser modelo, de ejemplo para sus congregaciones. Aquí, hermanos y hermanas, es donde se hace importante lo que encontramos en toda la Biblia. Y es que Dios, siempre que envía un mensaje o una palabra para su iglesia, hace que el primerito que se coma esa palabra es quien la predica. Y eso lo vamos a ver acá en el libro de Apocalipsis, cuando a Juan de Patmos se le dice que coma el librito. Él es el primero el que tiene que comer esa palabra. Entonces vea, en el versículo 16 se dice: en su mano derecha
tenía 7 estrellas. Es decir, el Señor se aparece con 7 estrellas en su mano. Hay que recordar que Juan de Patmos está en una isla llamada Patmos, que era una isla donde el Imperio Romano colocaba a sus enemigos políticos. Y en esta época en el que el libro de Apocalipsis se había escrito, se había acuñado una moneda con el rostro de los emperadores y sobre su cabeza habían 7 estrellas, en alusión a los 7 planetas de nuestro sistema solar, al menos los que se ven. Entonces, esa moneda era una ofensa para los cristianos. ¿Por qué razón? Porque esas 7 estrellas sobre la cabeza del emperador en esa moneda era símbolo de idolatría. Era decir, la gloria del universo le pertenece al emperador. Eso era básicamente. Pero ahora el Señor no tiene las 7 estrellas en su cabeza, las tiene en su mano. Y eso implica que toda autoridad, ya sea que sea una autoridad delegada en una iglesia o en un país, ha sido dada por parte de Dios, ha sido entregada por la mano derecha de Dios. Y eso habla del poder de Dios. Por eso es que el Señor Jesús le tuvo que decir a sus jueces, específicamente a Pilato, que esa autoridad que él tenía en realidad era una autoridad que Dios se le había dado. Él no podría juzgar si no fuera porque Dios le delegó esa autoridad. Pero yo le pregunto, ¿quién es más poderoso? ¿El que recibe autoridad o el que da autoridad? Es el que da la autoridad. Entonces le pregunto, ¿quién es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha? Es el Señor. Entonces significa que por encima de cualquier autoridad, comenzando por acá en la iglesia, ¿quién es el que tiene autoridad absoluta sobre la iglesia? No es el pastor, no es la junta de ancianos, no son los directivos, es el Señor Jesucristo. Él es la autoridad sobre la iglesia, porque Él es la cabeza. Pero también, hermanos, pero también el Señor ha delegado autoridad sobre los presidentes, sobre los alcaldes, sobre los diputados. Incluso usted tiene autoridad. Si usted es hombre, si usted es padre de familia, usted tiene autoridad y es una autoridad delegada. El punto es que de toda esa autoridad que hemos recibido del Señor, tendremos que dar cuenta. Así que daremos cuenta de cómo administramos nuestra autoridad con nuestros hijos. Daremos cuenta de cómo administramos autoridad en la obra de Dios. Daremos cuenta de cómo administramos autoridad en los gobiernos civiles. El Señor está listo para juzgar. Entonces vea, dice la Biblia, en su mano derecha tenía 7 estrellas, que claramente en el versículo 20 hacen una alusión directa a los ministros. Entonces vea esto, hermanos. El Señor está en medio de las menoraj, Él está en medio de la iglesia. Pero también podemos aprender otra cosa, y es que Él sostiene a sus ministros. Los verdaderos hombres de Dios son sostenidos por Jesucristo. De tal forma que puede ser que a un hombre de Dios, a un ministro del evangelio, se le oponga una sociedad entera. Así como en el caso de Eliseo, cuando todos los sirios querían buscarlo para matarlo. Y ahí encontramos al miedoso de Giesi, que le dice: mira, Señor, la casita está rodeada del ejército sirio listo para matarnos. Y Eliseo, quizás tomándose el café en la mañana, tranquilo, salió a ver a la ventana y dijo: son poquitos.
Y quizás Jesse se sorprendió y le dice: no te veo miedoso. Vení, hijo, le dijo, voy a orar por ti para que el Señor te abra la vista y veas que mayor es el ejército celestial, el que en este momento nos está protegiendo. Entonces, el Señor pelea por sus ministros. Puede ser, hermanos, que una avalancha de injuriadores se levanten para desprestigiar a los hombres de Dios, pero el Señor siempre los va a defender. Él siempre los va a defender, porque estamos en las manos de Dios, hermanos y hermanas. Y el que está en sus manos, nadie lo arrebata. Y también usted está en las manos de Dios, así que nadie le puede arrebatar de ahí. Dice más: y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Entonces vea, de la boca del Señor salía una espada. Y eso habla, hermano, vea entonces, el Señor hace juicio, pero también el Señor con esa espada protege al que ama, que en este caso es su iglesia, son sus ministros. Esa espada da vida a los que son suyos, pero dará muerte a los que se oponen a él. Por eso es que se refiere el texto y dice de doble filo. Y eso es lo que dice acá: de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Un filo para proteger a los que ama, para dar vida a los que ama. Por eso es que utiliza la espada para protegerlos y darles vida. Un filo. El segundo filo es para atacar y defender a su iglesia, pero también para atacar a aquellos que se oponen a la iglesia del Señor. Entonces ve, hermanos y hermanas, cómo la palabra de Dios también a unos les da vida y a otros les da muerte. Alguien dijo con justa razón: de la manera en que tú trates a la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia te tratará a ti. ¿Cómo tratas tú la palabra de Dios? ¿Como una cosa cualquiera o como la palabra de Dios? Entonces debes de darle reconocimiento a la palabra de Dios. Dice más: su rostro, hablando del rostro del Señor, era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. ¿Ha intentado usted ver al sol, hermanos, por un minuto? No se puede, porque es un sol resplandeciente. No podemos verlo. Cuando acá se dice que su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor, habla de la gloria de su divinidad. Entonces estamos ante una descripción de la divinidad de Jesús, que es el que sostiene a la iglesia, que es el que está en el centro de la iglesia, que es el que conoce los corazones, que es el que hace juicio, que es el que da vida al que cree y muerte al que le rechaza. Y ese Jesús se está paseando esta noche en medio nuestro. De verdad, aquí está Él. Verso 17, al verlo, verso 17, al verlo, caía a sus pies como muerto. Como muerto cayó Isaías, como muerto cayó Ezequiel, como muerto cayó Saulo de camino a Damasco. Al verlo, caí a sus pies como muerto. No era para menos. Ya el Antiguo Testamento decía que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Y Juan de Patmos sabía eso. Pero ahora Juan de Patmos está diciendo: este Jesús que yo he predicado en las 7 iglesias se me está apareciendo a mí. No soy digno de Él. Pero vea que el Señor conoce a los suyos.
Porque en el versículo 17 dice: pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Entonces, vea eso. Se tira Juan de Patmos y con la mano derecha el Señor le dice: Juan, no tengas miedo, tú eres de los míos, tú eres de los que yo amo, tú eres de los que yo protejo, tú eres de los que yo defiendo. Así que no tienes por qué tener miedo. Como también, hermanos, hoy que el Señor se pasea en medio nuestro, no tengamos miedo, sino que demos gracias porque Él ha venido acá a su iglesia a reconfortarnos, a alentarnos y a decirnos que no estamos solos. Amén, hermanos. Denle ese aplauso bien al Señor. Quiero ir terminando. Dice el verso 18: Juan, yo estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y vea esto: y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Acá, hermanos, la NBI no hace una buena traducción cuando traduce la palabra infierno, porque en realidad es la palabra Hades. Y Hades, hermanos y hermanas, era lo que los judíos veían como el Seol, esa parte del estado intermedio donde las personas cuando mueren van. Pero lo que acá Jesús entonces le está diciendo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo el control de aquellos que matan el cuerpo. Yo tengo el control aún de la misma muerte, porque yo fui el primero en morir y ahora resucitar. Y esa es la esperanza y la garantía que ahora tenemos nosotros, que si Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, esa es la esperanza de gloria que sigue a los cristianos, que un día podremos morir en esta tierra, pero hemos de resucitar en el día postrero, hermanos y hermanas, para estar del lado de nuestro Señor. Por eso es que en el verso 19 dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Juan de Patmos, es tiempo de escribir lo que vas a ver. Esto que estás viendo, escríbelo, porque tú eres mi testigo y compañero en el sufrimiento. Así que adelante, no tengas miedo. Eso entonces nos debe de alentar a nosotros, hermanos y hermanas, porque igualmente a usted lo querrán silenciar, a usted lo querrán arrinconar para que ya no siga creyendo en la esperanza del Dios vivo. Pero déjeme decirle algo: puede ser que todo el mundo se oponga a usted, puede ser que los gobiernos de esta tierra se opongan al mensaje del evangelio, pero déjeme decirle algo: mayor que la oposición, mayor que los gobiernos, mayor que la filosofía de los hombres, es el Señor el que está en el centro de su iglesia y sostiene a los que ama y protege. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos entonces. Esta noche quiero hacer una invitación rápidamente. Si hay personas que desean entregar su vida a Cristo o desean reconciliarse, les invito para que se puedan poner en pie. No tengo mucho tiempo, pero a lo mejor usted desea tener algo seguro en la vida. Y déjeme decirle que no hay nada más seguro que el Señor Jesús y su palabra, que sostiene a la iglesia y la ha sostenido por más de 2000 años ya. Ese Dios es el que le quiere sostener a usted, si usted decide reconocerlo como Señor y Salvador.
¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse con el Señor? Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Hago también extensiva esta invitación para los oyentes de la radio y los que a través del internet están viendo esta transmisión. No hay nada más seguro en este mundo y en la eternidad que Jesucristo. Si no lo hay, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque eres tú el que escudriña a la iglesia. Eres tú, Señor, el centro de toda sabiduría. Tú examinas, Señor, lo profundo del corazón y haces juicio y castigas a los que se te oponen. Gracias porque ante tu voz enmudece toda la tierra. Gracias, Señor, porque en tu mano están todos aquellos que anuncian tu palabra. Gracias, Señor, porque también tu palabra nos da vida y nos defiende. Y ahora nos das la garantía de no temer a la adversidad y al mundo. Si tú estás en el centro de nuestra vida, a ti sea toda la gloria, a ti sea